Bueno, muy buenos días para algunos, muy buenas tardes para otros, para otras. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera actividad que se propone desde la Unidad Temática de Educación de Mercociudades. Y la verdad que junto al equipo que conduce la Unidad Temática, quiero agradecer a Mónica Astore de la ciudad de San Justo, Santa Fe, a Yamila Ferreira de la ciudad de Avellaneda, también de Santa Fe, Gabriel Ríos, y bueno, al equipo que acompaña a la gestión de la UT. Muchísimas gracias por todo el trabajo que venimos desarrollando de manera conjunta y que nos ha llevado a la posibilidad de, en este tiempo tan complejo, tan difícil, poder generar una actividad en un tema tan importante para nosotros y para todas nuestras ciudades. Quiero agradecer particularmente a Mercociudades, a la presidencia, en este caso de Tandil, al intendente de la ciudad de Tandil, Miguel Lungui, que preside para el periodo 2020-2021 Mercociudades. Agradecerle a Marcela Petrantonio, secretaria ejecutiva de la presidencia de Tandil, muchísimas gracias también por acompañarnos. A Jorge Rodríguez, coordinador de la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades, a Tania, a Cami, a Kate, bueno, todas integrantes de la Secretaría Técnica, muchísimas gracias por estar siempre ahí acompañando, sosteniendo las actividades. La verdad que es un equipazo, un equipo enorme de trabajo y súper comprometido. Y un agradecimiento especialísimo a todas y a todos quienes se han inscrito y quienes esta temática los ha convocado, porque la verdad que la educación es una vocación, una temática que nos tiene a todos allí atentos, ocupados, y en estos tiempos de pandemia, la verdad que el desafío es aún mayor. Quiero contarles rápidamente que justamente este tiempo que nos toca vivir, este tiempo de pandemia, mucho más que antes nos hace pensar en la escuela que tenemos, en la escuela que queremos, en la escuela que necesitamos y en la escuela que se viene. Y allí las pedagogías, las metodologías, las didácticas, las estrategias, las tecnologías que aplicamos a este nuevo tiempo son temas que están muy presentes, muy necesariamente presentes para que el hecho educativo, para que el proceso de aprendizaje, para que la vinculación entre todos los actores de la vida educativa y del proceso de aprendizaje puedan tener su lugar, su espacio, y que lo que queremos, que ese proceso se dé de la mejor manera posible, realmente suceda en un tiempo complejo. Así es que con esa perspectiva y también presentando y en esa perspectiva, bueno, Rui, muchísimas gracias. Desde Lisboa nos va a traer su experiencia, sus reflexiones. Muchísimas gracias, Rui, por acompañarnos desde allá. Gracias, Gianni Rosso, también para comentarnos una experiencia desde Medellín. Y bueno, la idea es presentarles un poco una instancia de reflexión que sea disparadora de algunas otras conversaciones que seguramente en cada una de las ciudades de las cuales participamos de la vida educativa van a servir para charlar con nuestros equipos, para conversar, y seguramente mucho de valor va a surgir de este encuentro, de esta reunión. Muchísimas gracias a todas, a todos. Muchas gracias al equipo de la UT, a la Secretaría Técnica, a la Presidencia, por estar acompañando cada una de las actividades. Y bueno, dejo en uso de la palabra ahora, Jorge, Marcela, si quieren. Muchísimas gracias por estar y por comenzar este encuentro. Los hombres primero. Muchas gracias, Marcela,
esa consideración de género para con nosotros. Bueno, buenos días a todas y todos. Buenos días a los queridos amigos de la coordinación de la unidad temática, la ciudad subcoordinadora, amigos queridos, Rafa, Gabriel, bueno, veo a Mónica, a Marcela, secretaria ejecutiva de Mercociudades, a todos quienes participan de este taller. Buenos días, agradecimiento también a quienes están hoy acompañándonos y con esa disposición para compartir y contribuir. Quiero agradecer por la invitación que recibimos para participar de este espacio de trabajo y reflexión sobre la escuela que se viene, el futuro de la educación en las ciudades. Y permítanme felicitar a la unidad temática por volver a convocarnos a abordar esta temática. Digo volver porque el año pasado, a fines, estuvimos participando en un encuentro de trabajo para analizar y reflexionar sobre la educación como tema en la gestión local, en particular una mirada sobre modalidades e innovación que se estaban produciendo y en ese ensamble en los gobiernos nacionales y provinciales. Hoy nos propone que miremos el contexto, la gestión local, la escuela que tenemos y cómo las ciudades construimos un futuro mejor para esas escuelas, para nuestros niños y niñas, para nuestros jóvenes. ¿Y por qué resulta necesaria esta mirada sobre la educación y las ciudades? Se podrían dar muchas respuestas muy variadas y todas válidas, pero yo quiero aportar un elemento que seguro estará en el debate de la mañana de hoy. Este encuentro se hace en un contexto mundial y regional de pandemia, ¿sí? Ya casi a año y medio que vivimos este contexto de pandemia, que evidenció con mucha crudeza, con crudeza que no estábamos a veces acostumbrados, pero sí problemas que tenemos como sociedad. Sin duda mostró la desigualdad, esta desigualdad con un rostro de niños y niñas, de mujeres, de ancianos, desigualdad seguramente de estos colectivos más vulnerables que sintieron el peso de la pandemia con mucha fuerza, seguramente más que otros. Pero también hemos visto y aprendido sobre la desigualdad que tenemos en nuestra sociedad de acceso a estas modalidades innovadoras para acceder a recibir esta educación a la cual seguramente hoy vamos a estar trabajando. Hemos visto también que la línea de partida para acceder a una educación de calidad importa y mucho. Por ello, está muy bien pensar en el desarrollo de plataformas virtuales, de la pedagogía a utilizar a través de estas nuevas formas de conexión remota, pero al mismo tiempo es necesario, y ahí vemos un rol insustituible del Estado, del gobierno nacional, provincial y local, en brindar servicios públicos de calidad, accesibles e inclusivos. Debemos pensar que la inclusión digital está en la base hoy del acceso para satisfacer otras necesidades. Por eso se está hablando de lo que se ha dado a llamar la inclusión digital como derecho. Y yo no me quiero extender en esta apertura y para finalizar quiero hacer una breve reflexión que va de la mano con la responsabilidad y compromiso de todas y todas para avanzar en garantizar estos derechos. Desde la Unidad Temática de Educación de Mercociudades se nos convoca a este trabajo en red, que es un espacio de contención, en donde los nodos que nos unen y nos hacen fuertes son las ciudades de la red, que cohesionan, que fortalecen esos vasos comunicantes para dar mejores respuestas a la necesidad de nuestra ciudadanía. Hoy las ciudades tienen conocimiento y expertise, unas lo han desarrollado más que otras.
han podido desarrollar durante este año y medio de pandemia sobre varios temas de preocupación de los gobiernos locales en Mercociudades, y estos espacios virtuales regionales son propicios para darlos a conocer, para compartir con otras ciudades las políticas locales implementadas, y en forma complementaria, Mercociudades acompaña a esa difusión con herramientas para ese traspaso de conocimiento, para esa replicabilidad, para esa adaptabilidad de otras ciudades de la región. Esos espacios solidarios que la red construye y pone al servicio de sus miembros son, por ejemplo, el programa de cooperación Sur-Sur de Mercociudades en sus dos modalidades, la propuesta de capacitación y la de financiación de proyectos para esto. Ambas convocatorias en este momento están abiertas, por lo que yo invito a las ciudades a participar y utilizar estas oportunidades que construimos entre todas y todos. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que el debate aporte y contribuya en esta línea. Ahora sí, Marcela. Bueno, nuevamente buenos días a todos y a todas. En primer lugar, un saludo del intendente Miguel Lungui de la ciudad de Tandil, presidente de Mercociudades durante todo este año, es el presidente de Mercociudades en tiempos de pandemia. Se imaginan que cuando fue electo el doctor Lungui como presidente de la red, allá por noviembre, diciembre del 2019, no imaginábamos que íbamos a transitar, cuando asumimos, esta presidencia en plena pandemia, pero así lo fue. Así que también fue un aprendizaje, ¿no? Cómo construir red, cómo trabajar en esta cooperación horizontal que propone Mercociudades como esquema. Y bueno, aprendemos todos en estos tiempos de crisis sanitaria y otras crisis que devienen o que se mostraron al lado de la crisis sanitaria. Así que les mando el caluroso saludo de Miguel y me voy a permitir acompañar las reflexiones, algunos de los aportes que hizo Jorge, con algunos otros aportes. El primero, celebrar realmente este encuentro y esta valoración que la gente que está coordinando la unidad temática de educación se está permitiendo y está colocando. Uno de los temas que también tiene que ver con esa pandemia invisibilizada, que es mostrar esas desigualdades en un tema tan central para las sociedades como es la cuestión educativa. Y celebramos realmente eso porque sabemos del esfuerzo cuando una ciudad, un gobierno local, coordinan áreas temáticas de la red, lo que significa dedicar tiempos en estas coyunturas de crisis a permitirse reflexionar un rato, andar un camino y por qué no formular proyectos que en definitiva colocan estos temas, ¿no?, que nosotros venimos hablando en Mercociudades bastante, que son las pandemias invisibilizadas. Y me refiero precisamente a esto que planteaba Jorge, y no solamente lo voy a decir como titular, que son las desigualdades en la educación. Pero cuando hablo de las desigualdades en educación, hablo de las desigualdades que se mostraron o que mostró la pandemia en la educación pública y la educación privada, en la infraestructura de una y otra. Hablamos de las desigualdades de los niños y niñas en todos los niveles educativos que no tenían las herramientas posibles para seguir con sus procesos educativos, lo que significaba tener una compu en casa, un teléfono o lo que fuere. Y todo eso, la pucha que nos mostró, casi con una cara muy fuerte, esas desigualdades que hacen a que nuestro trabajo para sociedades más justas, más igualitarias, bueno, no lo sea tanto.
Por lo tanto, digo, este es mi gran argumento por el celebrar este espacio que han organizado todos los amigos y amigas que están coordinando la unidad temática de educación. Y respecto a aportes que me parecen que nos van a atravesar en la jornada de trabajo, fíjense lo vigente que sigue estando hoy día un pedagogo y filósofo brasileño como Paulo Freire. Y si uno revisa, yo creo que todos los que están y todas han sido lectores de Paulo Freire en algún momento, quien no leyó La pedagogía del oprimido, y cómo esas afirmaciones, que tienen ya muchos años, siguen estando vigentes en nuestra querida América Latina. Entonces, cuando un pedagogo actual, de renombre, joven, como quien hoy seguramente nos va a colocar muchas cosas, me refiero a Ruy Lima, este profesor que plantea desde varios escritos la escuela que tenemos, la escuela que queremos. ¿Por qué lo vinculo con Freire? Porque la verdad en la escuela que queremos seguimos teniendo esos pendientes que muchos de nosotros, cuando éramos muchos más jóvenes, soñábamos hace lejos y hace tiempo, en modelos por ahí bastante excluyentes, neoliberales que ha tenido nuestra América Latina y que Paulo Freire criticaba. Por lo tanto, digo, cuando uno plantea la escuela que queremos, yo no soy pedagoga, así que sería una atrevida, pero sí formo parte de la universidad pública, digamos, creo que hay un dispositivo que debemos mirar que tiene que ver con la estructura educativa de todos los niveles, con cómo funciona esa estructura, sobre todo estoy hablando de la educación pública, que es a la que defiendo y debemos defender, no al negocio de la educación, sino a la educación como una forma de inclusión. Y la garantía nos la da la educación pública, sin duda. No vemos la educación pública como un negocio, vemos a la educación como un derecho y vemos a la educación como la única forma de lograr el desarrollo, en el sentido amplio del concepto. Entonces, cuando pienso en la escuela que queremos en todos los niveles, pienso en que es necesario volver a revisar las estructuras, pienso en que es necesaria desde los territorios trabajar por más autonomía, que es la que nos garantiza superar las desigualdades, y hablo de la autonomía porque estoy parada en gobiernos locales. ¿Cómo garantizo la igualdad del acceso a una educación que en tiempos de pandemia requirió tanto instrumento, tanto intelectual como físico, ¿no? Me refiero a las computadoras. Hay que comprar computadoras, para eso los gobiernos requieren recursos. Y las autonomías financieras de los gobiernos locales son escasas. Y también las infraestructuras, bueno, la autonomía no solamente para el financiamiento, sino la autonomía para la toma de decisiones. Entonces, digo, en la escuela que queremos, revisemos la estructura del sistema educativo público en todos sus niveles. Revisemos la necesidad de las autonomías de los territorios para que realmente puedan tener una agenda concreta y real que trabaje las desigualdades en esa pandemia invisibilizada que mostró su peor cara en estas temáticas. Tercero, recuperemos conceptos de la pedagogía del oprimido. No dudo que cuando Ruy Lima habla si todos entendemos cuando hablamos de proyectos de educación, estamos hablando de que la modalidad pedagógica es una co-construcción del conocimiento. Pero muchachos, muchachas, eso está en los libros, no se practica en el 100%. Seguimos siendo testigos y se mostró claramente en las nuevas modalidades de educación digamos, de instrumentos pedagógicos que ya están perimidos o deberían estarlo, sin embargo no lo están.
Entonces recuperemos esos conceptos de que el conocimiento se co-construye en todos los niveles, aún en el nivel, digamos, de los pequeños, de los peques. Me parece que son 3 o 4 dispositivos que creíamos que atraviesan a Mercociudades en su posicionamiento, yo les diría, político. No solamente las ciudades son resilientes, las escuelas deben ser resilientes en todos sus niveles, con todo lo que significa ese concepto. Bueno, no quiero abundar más, sin duda va a ser una jornada de trabajo maravillosa, yo los voy a acompañar un rato porque me encanta además el tema, se darán cuenta, pero tengo que seguir con otros compromisos, así que escucharé toda la grabación después, porque estos casi 80 participantes no dudo que tienen mucho que decir. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones. Muchísimas gracias, escuchando bien. Muchísimas gracias a Rafael, Marcela, Jorge por esta excelente introducción y darnos el marco de los que estamos hoy aquí reunidos. Y me toca a mí presentar, la verdad que es un gusto, me llena de alegría presentar a Rui. Personalmente nos conocimos en un viaje que tuve oportunidad de hacer a Portugal, presentando a Villa María como ciudad del aprendizaje. Lo escuché en una conferencia y bueno, quedé muy impresionado por sus palabras, por su conocimiento, pero la mejor impresión me la llevé cuando le pedí visitar su escuela si era posible y me lo permitió y fuimos con mi esposa también. Y bueno, ver lo que estaban trabajando allí, la verdad que me convenció de que era una persona no solo con una reflexión muy profunda, sino también con una práctica de muchos años, y ver chicos, cómo estaban los chicos en esa escuela, la verdad que era la escuela que uno quería para sus hijos. Así que tenerlo hoy acá para compartir este momento me llena de alegría. Les cuento un poco, Rui es profesor y director pedagógico de un colegio en Lisboa, Monteflor se llama el colegio, lo es desde hace 20 años, y ha participado también en varios proyectos nacionales e internacionales relacionados con la innovación pedagógica, escenarios de aprendizaje, uso de tecnologías en educación y trabajo colaborativo. En los últimos años ha participado activamente en iniciativas relacionadas con ambientes educativos innovadores, programación en la primaria y gestión de proyectos en el contexto del aprendizaje. Es autor del libro La escuela que tenemos y la escuela que queremos, y coautor del libro Scratch y Kodu, Introducción a la programación en la educación básica. Antes de dejarle la palabra a Rui, que es lo que todos estamos esperando, al terminar la exposición de Rui, si alguien quiere hacer una pregunta, tiene alguna duda o una reflexión que quiera hacer, le vamos a pedir que la vaya comunicando al chat, y Yamila Ferreira va a tomar después unos 10 minutos después de la exposición para hacer esas preguntas a Rui y que él pueda hacernos alguna devolución. Así que bueno, comenzamos entonces, le doy la palabra a Rui. Hola a todos. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto, Rui. Vale. Déjame compartir. ¿Están viendo la tela? Sí, Bueno. sí, sí. Sí. Antes de más, déjame decir que para mí es un placer poder compartir con vosotros mi experiencia. No estoy aquí para enseñar nada a nadie. Estoy aquí para compartir lo que hago en mi escuela. Voy a compartir
más experiencia de la clase do que una reflexión sobre la escuela o la escuela pública o escuela privada. Me gustaría empezar por pedir perdón por mi portuñol. Lo que voy a hacer aquí es hablar un poquito de portugués con sotaque castellano. Al medio probablemente van a escuchar hablando más portugués que en español, y al final puedo poner algún inglés o francés por el medio, así me van a perdonar por mi idioma no ser el mejor del castellano. Así, voy a empezar por hacer una presentación de mi escuela. Es una escuela privada muy pequeña, solo con 214 alumnos, desde el versario de niños de 1 año hasta niños de 10 años. En Portugal la primaria va hasta 10 años. En la mayoría de los países la primaria va hasta 12 años. Creo que en la mayoría de los países es así. En Portugal hasta 10 años, después tiene segundo ciclo, tercer ciclo y después secundaria. Es muy diferente de la mayoría de los países. La escuela tiene 48 años de historia, pero el edificio no tiene 48 años, tiene apenas solamente 10 años. Las personas, pegando un poco en lo que Gabriel ha dicho, hay diferentes tipos de personas que visitan nuestra escuela. Las personas que van a nuestra escuela solamente un día, y habitualmente ellos dicen que una escuela con un buen edificio, muy moderna, y eso es lo que llama más atención. Después tenemos las personas que se quedan en nuestra escuela por 2 días, 3 días, una semana, y habitualmente se quedan en la tecnología. Es una escuela moderna y hay mucha tecnología en la escuela. Pero después tenemos las personas que se quedan en nuestra escuela por más tiempo, por 1 año, 2 años, 3 años. Y cuando las personas conocen nuestra escuela, perciben que no es el edificio que es importante, no es la tecnología que es importante, pero lo importante es lo que hacemos con la tecnología y en el edificio. Por eso nuestra escuela es conocida como una escuela de proyectos, con tecnología, pero los alumnos conectanse con el mundo real. Y eso es lo que es más importante en la escuela, que estés conectada con el mundo. Así, y voy a empezar por algunos mitos de educación y mitos que muchos de nosotros tenemos en nuestra mente. El primero es que con los niños ricos también yo soy innovador. Eso es verdad que muchas veces las personas piensan en innovación al mismo tiempo que piensan en tecnología, pero la mayoría de los profesores muy innovadores que conozco no tienen mucha tecnología. La innovación viene de la pedagogía y no de la tecnología. Otro mito es que ¿cómo voy a innovar si no tengo tecnología? Yo siempre hablo de un profesor en Ghana, en África, que tenía un proyecto fantástico con sus alumnos de plantar vegetales, hacía agricultura con sus alumnos, hacían proyectos, después vendían sus productos en el mercado. Era un proyecto muy innovador, era un profesor muy innovador, se conectaba con la comunidad, se conectaba la pedagogía con la tecnología que le tenía, eran unos post-its que pegaba en la pared. Así, la tecnología no necesita de ser el centro del proceso educativo. Otro, en Portugal, pero yo creo que en la mayoría de los países, la clase docente está envejecida. En Portugal solamente tenemos 26 profesores más jóvenes que 24 años o 25 años en la escuela pública, claro. Y eso muchas personas piensan que porque la clase docente está envejecida es difícil innovar.
Y eso no es verdad porque la mayoría de los profesores innovadores que hay son personas con mucha experiencia. Porque tienen experiencia, no tienen miedo de arriesgar. Yo creo que los profesores, en Portugal es mucho así, los profesores más jóvenes, porque tienen miedo de arriesgar, en los primeros años hacen lo tradicional porque no quieren hacer algo que les saque el control de la clase. Otro es un poquito más controverso, debemos cambiar para motivar a los alumnos. Yo creo que si nosotros vamos a cambiar, vamos a motivar a los alumnos, pero nosotros debemos cambiar porque el mundo está cambiando, los niños han cambiado, los padres han cambiado. Si todo cambia, la escuela también tiene que cambiar. Por eso, el aprendizaje activo es una de las soluciones, pero muchas personas piensan que el aprendizaje activo va a mejorar los resultados en las pruebas. Eso es otro mito, porque el aprendizaje activo puede hacer mejores resultados, pero lo que se quiere con el aprendizaje activo es que los niños desarrollen otras competencias, otros skills. Y si queremos otros skills, no son los skills para las pruebas. Y por fin, en Portugal en los últimos años se habla mucho de flexibilidad. Flexibilidad curricular, flexibilidad de las clases, flexibilidad en las pedagogías, pero mucha gente no ha percibido que la flexibilidad no es solamente una palabra. Flexibilidad es algo que tenemos todos que hacer cuando queremos una escuela más flexible, claro. Así, el cambio, si queremos hablar de cambio, tenemos que hablar del mundo que tenemos. En el inicio del siglo XX, al final del siglo XIX, se ha hecho un desafío, un challenge, un desafío a algunos artistas para dibujar cómo sería el mundo en siglo 2000. Ese es un dibujo muy conocido. Se pensaba que en siglo XXI, en año 2000, las personas estarían en la escuela recibiendo la información por una máquina. El profesor estaría poniendo libros en la máquina y los alumnos estarían recibiendo la información en sus cabezas. Así, la verdad es que ha cambiado, ha sido muy diferente. Que ha cambiado es nuestra relación entre personas. Eso es una broma, claro, pero es un poquito de verdad lo que pasamos cuando visitamos la abuela. Nosotros no tenemos problemas, pero la abuela tiene muchos problemas porque toda la gente conectada a la red, quien no está conectado está fuera de la sociedad. Después, lo que ha cambiado también es la forma como nosotros nos comportamos. Hace unos años, nosotros íbamos a los aseos y estábamos 5 minutos en el baño. Ahora estamos 1 hora o 2 horas en el baño si tuviéramos todo eso que tenemos aquí abajo. Por eso estoy apenas brincando o jugando con vosotros. Lo que ha cambiado fue la importancia de la tecnología en nuestras vidas. Hoy tenemos móviles, tenemos televisiones inteligentes, tenemos juegos inteligentes, todo es inteligente, menos las personas, claro. Y lo que ha cambiado mucho es las redes sociales y cómo comunicamos. Por otro lado, los niños han cambiado también. Nosotros tenemos niños que tienen una relación con la tecnología umbilical, casi. La niña es mi hija y puedo decir que el móvil no es de mi hija. El móvil era de su amigo que tenía 2 años y la primera cosa que les hicieron fue sacar una selfie. Por eso los niños tienen en realidad una relación muy próxima de la tecnología. Después, ellos son muy conectados a la tecnología, pero después son muy autónomos en la utilización de la tecnología. Pero un problema aquí. Pero después son poco autónomos en el trabajo. Queremos que los alumnos sean muy independientes, pero después no son independientes a casi nada porque los padres hacen casi todo.
Después, la relación que ellos tienen con la sociedad es muy diferente. Eso no es una broma, no es un cartoon, no es un dibujo, y es algo que sucedió conmigo mismo. Yo estaba leyendo un libro de una escritora muy famosa, y Vicente, uno de mis alumnos, me ha preguntado si ella era famosa porque tenía muchos seguidores. Por eso es algo que tenemos que pensar, que el mundo cambió, los niños cambiaron, todo cambió. Mismo el mercado de trabajo ha cambiado mucho. Se piensa que dentro de 20, 30 años, 10, 20, 30 años, la mayoría de los trabajos que vamos a tener no fueron inventados ahora ainda. Y la mayoría de esos trabajos van a obligar a tener skills o competencias que ahora no son valoradas en la escuela. Eso nos hace pensar mucho como profesores. Y como decisores y como políticos y como personas en la sociedad. Después pensamos en los alumnos como nativos digitales. Esa es una expresión que me gusta, pero es un poco, no sé si hay esa expresión falaciosa, es falsa, porque los niños son nativos digitales, pero después en la tecnología sirve para eso, para Instagram, para WhatsApp, para TikTok, y no saben utilizar la tecnología para aprender. Claro que pueden aprender con TikTok, podemos aprender con Instagram, claro que sí, pero la tecnología como herramienta del trabajo muchas veces ellos no saben utilizar. Así tenemos que cambiar el paradigma. Pero en Portugal en los últimos años se han creado muchas ideas, muchas panaceas. No sé si la panacea es un medicamento para todos los males. Hace 10 años hemos tenido, 20 años hemos tenido la panacea de la tecnología. Después hemos tenido la panacea de la programación. La programación y la tecnología sería la solución para todos los problemas de la escuela. Después, en los últimos 5 años, en Portugal, hemos tenido la panacea de las clases del futuro, los ambientes educativos innovadores y la panacea de la flexibilidad curricular. Yo me gusta mucho todas esas panaceas, pero no creo que sean panaceas. Son soluciones que todas juntas pueden traer algo muy bueno para la escuela y para los alumnos y para la sociedad. Habitualmente las personas los profesores, yo estoy hablando como profesor, pero también como padre, como ciudadano, pero como los profesores habitualmente que conozco, y yo también comencé por me preocupar mucho con las apps, con las herramientas. Después, ya que tenía las herramientas, empecé a pensar que necesitaba de dispositivos para utilizar las herramientas. La tercera etapa fue los ambientes educativos innovadores. Tengo las herramientas, tengo los dispositivos y ahora tengo que cambiar mi clase. Y al final, 10 años después de empezar, me voy a empezar a preocupar con la pedagogía. Yo creo que debería ser al revés, empezarmos por la pedagogía y después ir a todas las otras cosas. Por eso, la pedagogía actualmente se habla mucho de la STEM, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, pero hace 2 años se empezó a hablar de las artes en el medio de la tecnología, de la ciencia, de la ingeniería, y se habla de la STEAM. La importancia de las artes para la creatividad, para el pensamiento, otro tipo de pensamiento. Y en el último año se ha hablado, yo estaba leyendo un artículo, y se hablaba de la importancia del reading, y se cambiaba la palabra para STEAM, con la ciencia, tecnología, la importancia de leer, de interpretar lo que leemos. En una época de tantas fake news, es muy importante saber leer, saber interpretar lo que leemos, y las artes y la matemática, claro.
Y actualmente se habla mucho aquí en Portugal, pero creo que en todo el mundo, la importancia de los deportes, de tener una buena condición física. Por eso, por mi iniciativa, yo he ponido la palabra sports ali para ficar Science, Technology, Reading, Engineering, Arts, Mathematics and Sports. Tenemos todo eso y yo creo que es un poquito como en la antigüedad. Mente sana, cuerpo sano. Estamos regresando al pasado. La innovación está en la antigüedad. Por eso, creo que más que nunca debemos pensar en las personas como no solamente los que son buenos a castellano, o español, o portugués, o a matemática, que son los buenos alumnos. Eso es un termo que a mí no me gusta nada. Los buenos alumnos son los que son buenos a ciencias, en matemática y lenguas. Pero a veces tenemos personas que no son buenas en eso, pero son buenas en otras inteligencias. Cuando miramos a esta imagen, yo he elegido algunos personajes de la Mercosur. Habitualmente yo tengo Cristiano Ronaldo ali, ahora está ahí Maradona, que fue uno de mis ídolos. Por eso, cuando miramos a esa diapositiva, sabemos que hay diferentes tipos de personas, diferentes tipos de talentos y tenemos que pensar que nuestros alumnos no son todos iguales. Sabemos que algunos son óptimos a matemática, pero hay otros que son buenas personas que se relacionan muy bien con los otros. Por eso, lo que necesitamos es de nuevas ideas. Necesitamos de ideas en que un niño lo que puede hacer cooperativamente hoy puede hacerlo solo mañana, la autonomía de los alumnos. La educación es un proceso de vida, no preparación para la vida futura. La escuela tiene que estar conectada con el mundo. Todos los estudiantes deben ser tratados sin excepción, independiente de la inteligencia, carácter o nivel social. Y cuando le enseñamos algo a un niño, te quitamos la posibilidad de descubrirlo por sí mismo. Esas son ideas nuevas, pero cuando decimos quién les ha dicho, son Vygotsky, Dewey, Freinet y Piaget. Son personas del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XX, y tenemos todos que pensar que no estamos inventando nada. Nosotros ahora que podemos hacer es utilizar lo que los expertos, los pedagogos de la primera mitad del siglo XX nos han enseñado y ahora podemos utilizar la tecnología, la innovación tecnológica para poder hacer lo que Montessori nos ha enseñado, lo que Dewey nos ha enseñado, lo que Paulo Freire nos ha enseñado. Por eso necesitamos, de espacios más flexibles y cambiar de prácticas. Pero ¿cómo vamos a cambiar las prácticas? Ahora es la parte de la forma como yo trabajo. Eso fue la introducción. Ahora voy a pensar. Voy a intentar ser listo. La vida es hecha de proyectos. Hacemos proyectos para casar, para hacer un matrimonio, hacemos proyectos para hacer algo en nuestra casa, hacemos proyectos para viajar. Por eso la escuela tiene que ser un local de proyectos o proyectos. En portugués es proyectos. Es más similar a proyectos do que proyectos en castellano, de España. Por eso, trabajo de grupo es diferente de trabajo de proyectos. Cuando hablo con profesores, cuando hago ese tipo de ponencias con profesores, siempre que hablo de trabajo de proyecto, muchos profesores dicen, yo trabajo en proyecto. Y yo siempre pregunto, ¿trabajas en proyecto o haces trabajos de grupo? Porque trabajo de proyecto es algo complejo que presupone muchas etapas o algunas etapas, mucha planificación y mucho trabajo de preparación antes de empezar. Todo empezó conmigo y con mi escuela, aquí con el colegio, empezó con el proyecto Creative Classrooms Lab. Era un proyecto sobre la tecnología en que los alumnos se daban algunos tablets para las manos de los alumnos y ellos tenían que trabajar con la tecnología. Pero hace
todo eso empezó en 2013. Cuando el proyecto empezó, yo pensaba que era un proyecto de tecnología, pero el proyecto era un proyecto de proyectos. No sé si me entienden. Era un proyecto en que los alumnos tenían que utilizar la tecnología para implementar proyectos en esa secuencia que era la historia de aprendizaje. Los niños empezaban con Dream, soñar, era un proyecto internacional con 9 países de la Europa. Empezaban por soñar, después de soñar y explorar, utilizarla, voy a dar un ejemplo, un proyecto sobre los animales. Tenían que soñar lo que querían hacer con los animales. Querían hacer un vídeo, querían hacer una presentación, querían hacer un teatro, algo. Después iban a explorar todo sobre los animales, aprender sobre los animales. Hacían mapas conceptuales sobre el proyecto, lo que querían hacer, lo que sabían, los materiales que necesitaban. Después empezaban a trabajar, a hacer. Después de tener un prototipo del proyecto, irían preguntar cómo estaba el prototipo, como en un automóvil. Primero tenemos un prototipo, después, si tuviesen que hacer algunas modificaciones, tenían que rehacer, no sé si se dice así, y al final presentar. Eso fue un proyecto muy importante porque podemos conectar la tecnología con el proyecto. Pero eso fue en 2013. Hemos tenido muchos proyectos. Los alumnos, se puede ver, los alumnos están sin zapatos en la clase. Eso es algo que acontece mucho en mi clase, los alumnos sin zapatos, descalzos por la clase. El espacio de la clase es muy diferente cuando ellos están trabajando en proyecto. Proyectos con la tecnología, claro, voy a frente. Y proyectos con la comunidad, proyectos de solidaridad, proyectos con la comunidad, proyectos ambientales. Nosotros somos una ecoescuela, proyectos muy diferentes unos de los otros. Pero en 2016 nos hemos tenido un otro invite para hacer parte del programa PMI. El programa PMI es Project Management Institute, gestores de proyecto que han venido a nuestra escuela, compartir con nosotros cómo se trabaja en proyecto en una empresa. Nosotros no queríamos hacer proyectos de empresa con los alumnos, queríamos utilizar lo que de mejor hay en un proyecto, en una empresa, para un proyecto de aprendizaje. Lo que les han enseñado fue que un proyecto es como un viaje. Primero, vamos a navegar con la fantasía. Si quiero viajar, si voy para el norte de Portugal o si voy a Argentina. Entonces voy a imaginar, a soñar con la viaje que voy a hacer. Después elijo una meta. No tengo dinero para ir a Argentina, voy al norte de Portugal. Voy a elegir la meta. Después voy a organizar la viaje. Después de organizar la viaje, después yo puedo compartir con vosotros la presentación. Vale, no necesito de estar escribiendo. Después de dibujar la ruta, voy a navegar con la brújula y al final voy a contar la historia de mi viaje. Un proyecto es bastante similar. Primero, tenemos que hacer una tormenta de ideas, un brainstorm. Después de brainstorm, vamos a hacer un mapa mental con las principales ideas para el proyecto. Cuando tengo el mapa mental, voy a hacer un árbol de actividades. De abajo para arriba, todas las actividades que tengo que hacer se van a concluir con ese producto final. No hay proyecto sin producto, no hay producto sin proyecto. Después de tener todas las actividades, tengo que hacer un calendario del proyecto. Durante todo el proyecto tengo el semáforos de proyecto. Lo que está completado está en un círculo verde. Si está atrasado o retrasado, vamos a poner un círculo amarillo. Si no empecé y debía estar completado, voy a poner un círculo rojo. Así
los alumnos, principalmente los niños de primer año, con 6 años, cuando están mirando el mural y miran que está todo rojo, empiezan llorando, porque empiezan trabajando también. Por eso es muy importante eso. Al final, después de presentar el proyecto, se hacen las lecciones aprendidas. Yo voy a mostrar algunas imágenes, muy rápido. Todos los proyectos empiezan con una pregunta de salida, preguntas abiertas para que los alumnos consigan explorar la temática. Después se hace el brainstorm. En el primer año, porque los niños no saben escribir, ellos dibujan y yo voy a escribir las ideas que ellos tienen. Después tenemos las reglas de brainstorm. Es muy importante. Las ideas deben ser escritas y pegadas en el mural individualmente, porque toda la gente que trabaja con niños, mismo con adultos, cuando una persona dice una idea, todos los otros van a repetir su idea. Así, si las ideas son escritas, hay más diversidad. Después, nunca juzgar las ideas de los demás. Todas las ideas son válidas, por locas que parezcan. Por lo tanto, debemos fomentar las ideas locas. Casi siempre las ideas locas son las vencedoras. Después tenemos que, eso es un poco, los profesores no les gusta esa idea de la cantidad es más importante do que la calidad. Cuando hablamos de brainstorm o de tormenta de ideas, es siempre importante la cantidad, porque las ideas se construyen unas de las otras. Por eso es muy importante tener muchas, después pegar en las mejores. Después de eso hacemos el mapa mental. En el mapa mental hacemos algunas preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para quién? ¿Cuándo vamos a hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? Y hay otra pregunta que no está aquí, que ¿y si? Si estuviera lloviendo, si hay un problema con los ordenadores, y si es importante para prevenir la eventualidad de tener problemas. Aquí está la árbol de las ideas. Aquí estamos. La pregunta es, ¿conoces tu familia? Y los alumnos decidieron crear un Monopoly for Family. Era un juego de Monopoly, pero en vez de tener las casas, tenía la familia de ellos. Era un juego que ellos tuvieron que crear las reglas, la caja, los peones, tuvieron que crear todo. Y después el calendario. Como puedes ver, el calendario tiene los círculos aquí para después poner las colores. Todos los días, siempre que tenemos proyecto, empezamos por 3 preguntas. Eso es una idea de Scrum, no sé si se conoce. Scrum es una metodología de gestión de proyecto en que todos los días que se va a trabajar en proyecto, se hace esas 3 preguntas. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué queda por hacer? ¿Y cuáles son los obstáculos que hemos encontrado? Y todos los días que tenemos proyecto, los alumnos hablan de esas 3 cuestiones muy importantes. Por eso, en la educación, eso es diferente de un proyecto de una empresa, un proyecto empresarial. Eso es algo que nosotros, con los gestores que han estado en nuestra escuela del proyecto PMI, nos dijeron es, cuando hay un proyecto en una empresa, lo importante es el producto final. En la escuela, lo más importante es el proceso. Déjame solo beber un poquito de agua. Porque mismo que los alumnos, al final, el producto no es muy bueno, lo importante es que ha aprendido con el proyecto. Yo doy siempre un ejemplo muy rápido. En inicio de ese año, mis alumnos han hecho un proyecto de teatro, una pieza teatral, sobre la vida de un portugués muy importante de la historia. El teatro, la pieza teatral, el teatro, no ha sido muy bueno. No se escuchaba bien, el sonido era pésimo, pero los alumnos sabían todo de la vida de ese importante portugués, porque han estudiado, han preparado la pieza de teatro y por eso sabían. En un proyecto de aprendizaje lo más importante es el aprendizaje.
Por eso en nuestra escuela tenemos 4 momentos de aprendizaje. Tenemos el proyecto 2 veces por semana. Tenemos grupo grande en que todos los alumnos están haciendo lo mismo al mismo tiempo. No quiere decir que el profesor está hablando y los alumnos escuchando. Podemos estar debatiendo, hablando unos con los otros, podemos estar explorando un juego en el ordenador, pero todos están haciendo lo mismo. Después, eso es por la mañana. Entre las 11 y las 12 tienen tareas de alumno. Todos los alumnos tienen tareas individuales y tienen que hacer todos los días entre las 11 y las 12. Y son tareas que para ellos y que ellos hacen a su placer. Si quieren hacer matemática en lunes, uno está haciendo matemática en lunes, pero otro está haciendo una tarea de portugués a la misma hora. Los alumnos que van a gerir esas tareas. Y después tenemos los talleres, los talleres que son momentos en que los alumnos no están en clase, su clase, están agrupados por interés. Hay taller de programación, hay taller de juegos, hay taller de do it yourself, pero no do it yourself con impresoras 3D, no do it yourself con máquinas con cejas y con martillo, con todas las herramientas de trabajo. Y hay danza, hay muchos talleres. En la pandemia, estoy aproximando de la parte final, durante la pandemia nosotros hemos tenido una decisión importante para tomar. En la mayoría de las escuelas, la transformación en las empresas, la transformación no fue el CEO, el director de la escuela, el director de innovación. La innovación ha venido con el coronavirus. Por eso la mayoría de las escuelas, la mayoría de las empresas han sido obligadas a transformar la forma como se trabaja. Para los profesores, la transformación fue enorme, porque somos profesores, pero también somos padres, y teníamos 25 alumnos online y teníamos nuestros hijos y nuestros perros, todo eso alrededor de nosotros. Por eso, la mayoría de los profesores en Portugal han pensado a colaborar. Una vez una persona que yo admiro mucho ha dicho que colaboramos más fácilmente con profesores de otros países do que con compañeros de la clase de al lado. Y eso es verdad, pero durante la pandemia se ha cambiado. La mayoría de los profesores se ha aproximado de otros profesores para obtener ayuda. Por eso se ha empezado a trabajar con herramientas desconocidas para toda la gente, la mayoría de la gente. Para nosotros como escuela queríamos una plataforma que pudiese tener conferencias, evaluación, colaboración, compartir documentos y aprender. Nosotros hemos elegido Teams, Microsoft Teams, no porque Teams es la mejor, porque Classroom hace lo mismo que Teams o casi lo mismo. Nosotros utilizábamos Teams antes de la pandemia, por eso continuamos utilizando Teams, pero tuvimos que adaptarnos. Una clase a distancia no es una clase presencial, por eso tuvimos que cambiar las prácticas. Lecciones cortas de menos de 15 minutos, los padres no les gustaba mucho, porque 15 minutos, los niños solo con profesor 15 minutos, ¿qué iba a hacer en el resto del día? Pero más de 5 o 10 minutos para niños con 6 años es casi imposible para ellos aprenderem. Por eso teníamos clases de 15 minutos o vídeos con 2 o 3 minutos. Después, videollamadas todos los días, videollamadas de 15 minutos con 4 o 5 alumnos. Es más fácil trabajar con 4 o 5 alumnos do que con 25. Por eso, con 25, habitualmente los micrófonos podían estar conectados o desconectados, pero la mayoría de las veces estaban desconectados. Pero en las videollamadas de 15 minutos con grupos pequeños, siempre estaban micrófonos conectados y nos hablábamos mucho unos con los otros. Continuamos haciendo proyectos. Hacíamos el brainstorm con Padlet,
Después hacíamos discusiones y tomada de decisiones en videoconferencia, en grupos pequeños. Hacíamos lo mismo que hacíamos en la clase, hacíamos en proyecto online. Hemos hecho muchos proyectos con CAUT, con CODU, con proyectos de animales, proyectos. Eso, nosotros hemos ido para casa en marzo de 2020 y en abril de 2020 los alumnos estaban trabajando en proyecto desde sus casas, cada uno en su casa. Por eso los alumnos estaban preparados porque ya trabajábamos así en la escuela. Hemos hecho proyectos de arte, eso es una herramienta muy interesante, artsteps.com, es para hacer exposición de arte, exhibición de arte virtuales. Se puede caminar por esa exposición virtualmente y los niños hacen los dibujos, descargan los dibujos para la plataforma y después se puede caminar por la exposición. Es muy interesante porque en esa altura estábamos trabajando las áreas matemáticas y en esa imagen aquí hay un template, un modelo que se puede utilizar. Mas en la imagen de la izquierda, los niños crean las salas de la exposición. Y yo decía cuántos metros cuadrados quería la sala, y ellos creaban las salas de la exposición, conectando matemática con las artes. Aquí. Actividades económicas fue otro proyecto. En la mayoría de los casos, yo pedí a los alumnos que colaborasen con los padres y hiciesen trabajos con los padres, con sus hermanos, creando siempre algún producto en sus proyectos, individuales o en grupo. Utilizamos varias herramientas, esa es Pixton, otra herramienta, es solamente una herramienta, pero aquí también podemos ver el cruzamiento, la mezcla de matemática con portugués, porque es una BD o un cartoon de matemática que uno de los alumnos ha creado sobre las fracciones. Y ahora voy a mostrar las mejores apps para profesores, y las mejores apps para profesores son esas que tenemos aquí. Estoy apenas jugando con vosotros, es claro que no son esas, hay muchas apps, hay millones de apps. Las apps y las herramientas son como la Bic naranja y Bic cristal, no sé si tenían esos productos ahí también. No interesa si es la naranja o cristal, que es importante que tú sabes escribir. Por eso tenemos que cambiar también los pasos, utilizar diferentes espacios de aprendizaje, y yo siempre pregunto si el cambio es posible. Quiero escuchar de vosotros si creen que el cambio es posible. Para mí yo creo que es muy posible. Nosotros ahí estamos transformando la escuela, cambiando la escuela, pero lo importante es siempre la pedagogía. Y lo importante es salirnos de nuestra zona de confort. Para terminar, yo quería contar una historia muy pequeña de un señor en Azerbaiyán, en un pueblo en Azerbaiyán. Él quería tener una vaca lechera, pero él vivía en un pueblo y él tenía ese sueño de tener una vaca lechera. Aquí estaba la vaca y él soñaba con la vaca lechera. Pero en el pueblo nadie quería la vaca, porque toda la gente creía que la vaca no era posible la vaca sobrevivir y hacer algo con la vaca. Toda la gente estaba contra el hombre que quería la vaca, pero después el hombre ha comprado la vaca, ha creado la vaca ha dado mucho dinero y súbitamente las personas empezaron a decir que había mucho espacio, incluso podían traer más animales. Había un hombre que decía que podían traer bisontes. Por eso la transformación, el cambio, es como esa historia, es una historia verdadera, ¿no? Yo he escuchado la historia en un programa de televisión. La transformación, el cambio educativo es como la historia de la vaca. Tenemos que cambiar. Y cuando queremos cambiar, hay siempre diferentes personas
que quieren cambiar. Los líderes es la metáfora del lápiz. Los líderes, los afilados, los de madera, los casquillos y las gomas de bojar. Y yo dejo una pregunta, que si los profesores quieren ser la goma de bojar o los líderes. Yo creo que todo. Gracias, obrigado. Bueno, muchísimas gracias. Y la verdad, brillante la exposición. Un placer tenerte. Bueno, me presento, ya me han presentado mis compañeros, pero bueno, mi nombre es Yamila Ferreira, soy de la ciudad de Avellaneda y acompaño a este brillante equipo de la unidad temática, y lo que vamos a hacer en estos instantes es poder debatir e intercambiar entre todos, sin ningún tipo de vergüenza, porque es también lo que necesita Rui, poder intercambiar sobre lo que él pudo exponer. En principio me permito poder decir que algo que todo nos identifica es la pandemia, que es lo que principalmente nos ha atravesado a todos, es los recursos que cada localidad, municipio, ciudad, docente, escuela puede tener, que es una realidad, y que bueno, es algo que nos ha atravesado y que hemos tenido que innovar. Una segunda palabra importante y que la usaste es la innovación, y hablar de eso, y hay también una pregunta de eso, porque bueno, la verdad es que las desigualdades están presentes y nos atraviesan a todos de diferentes maneras, porque bueno, cada localidad, cada punto de nuestro país y de los demás países también tienen realidades distintas, y que bueno, por ahí algunos podemos, mirando tu exposición, y que es brillante y que todos soñamos con una escuela así para nuestros alumnos, para nuestros hijos, como decía Gabriel también, que se ha podido escuchar anteriormente. La realidad es que, bueno, también hay que usar la innovación desde nosotros y desde cada uno de nuestros lugares en los que hoy estamos, para poder ver de qué manera poder acompañar, no solo a estos docentes. Bueno, pienso en Mónica, que está encargada de educación en San Justo y que, bueno, lleva adelante un montón y acompaña un montón de docentes y de profesores. Pero bueno, también que es algo en particular en Avellaneda, con Dionisio Carpín como intendente, la coordinación no tiene a cargo instituciones educativas, pero sí brinda un montón de herramientas, ya sea de apoyos escolares y demás, para acompañar a la comunidad, y que bueno, que también esto es un proceso de aprendizaje, que esto es lo importante, digamos, cómo desde nuestro lugar podemos innovar, que muchas veces no se necesitan grandes tecnologías, grandes maquinarias, sino la mente, las ganas del docente, que creo que muchísimo han dado durante casi año y medio que los ha atravesado la pandemia. Una de las preguntas que te quería compartir, Rui, dice que en un momento vos decís que los profesores jóvenes a veces tienen miedo de arriesgar. Pregunta una persona: me gustaría preguntarles qué cosas arriesga uno al ser innovador y qué cosas arriesga al no ser innovador. Bueno, la mayoría de las veces o arriesgar es perder el control de la clase. Poner los alumnos a pesquisar, poner los alumnos a crear contenidos, poner los alumnos a descubrir, como Jorge estaba diciendo, poner los alumnos descubriendo el conocimiento, poner los alumnos explorando diferentes herramientas, es arriesgar. Lo que no se arriesga cuando está el profesor en la frente de la clase hablando durante una hora, como yo he estado durante más de 40 minutos para vosotros. Eso no es arriesgar. Si yo estoy hablando y vosotros están escuchando, no estoy arriesgando. Y muchas de las escuelas, no tanto en la primaria, pero en la secundaria, las prácticas son mayoritariamente muy magistrales. El profesor habla y los alumnos escuchan. Eso no es arriesgar. Y mucha gente piensa que eso es exigencia. Y no es exigencia, porque escuchar al profesor y después hacer un examen no es nada exigente. Lo que es exigente es
poner los alumnos trabajando en grupos, poner los alumnos colaborando y poner los alumnos descubriendo el conocimiento. Claro que el profesor está ahí para encaminar, para orientar, para ayudar, para facilitar, pero el importante es que los alumnos tomen decisiones. No sé si me han comprendido. Muy bien. Otra pregunta, dice, bueno, más allá de las felicitaciones por la exposición, dice, la escuela argentina siempre fue muy estructurada, es hora de innovar, que es importante y necesario. Después dice, dice acertadamente que la tecnología es la única herramienta para innovar. Ahora en países como Argentina, donde un porcentaje de los niños y niñas no tienen acceso a la virtualidad para recibir la educación, y actualmente el dictado de clase es exclusivamente virtual. ¿Qué otras políticas educativas conoce para poder llegar a esa población excluida, donde la innovación aparece como herramienta de garantías de derecho a la educación de los niños? No bueno, sé si... en Portugal hemos tenido un gran programa de tecnología que han posibilitado a todos los profesores, a todos los alumnos en Portugal tener un ordenador, un portátil para cada alumno. Fue un importante programa, pero 2 o 3 años después los ordenadores estaban viejos y no funcionaban. El problema con la tecnología es que 2, 3, 4, 5 años después la tecnología está ultrapasada. Por eso lo que tenemos que tener es programas centrados en la pedagogía y encontrar mecanismos de parcerías entre la industria tecnológica, entre los gobiernos en la industria tecnológica, que permita que esos equipamientos, esos ordenadores, las máquinas, se van siendo cambiadas. Pero creo que lo más importante, la mayoría de las escuelas innovadoras que yo conozco tienen tecnología, sí. Algunas de ellas son públicas, o muchas de ellas son públicas, pero la diferencia no es la tecnología. La diferencia es las personas que están en la escuela, que han colaborado para contactar empresas de tecnología y hacer parcerías con empresas de tecnología que después han permitido que la pedagogía utilizase la tecnología. Pero eso apenas es posible con autonomía. Las escuelas y autonomía en las escuelas es algo que no es muy... Las personas, hay mucha gente que no le gusta autonomía de las escuelas porque tienen miedo que la escuela haga lo que quiere. Pero yo creo que es muy importante hacer una evaluación de la escuela, pero no es evaluación de los resultados, evaluación de cómo la escuela está trabajando, evaluación de cómo los alumnos están evolucionando, desarrollando, y al mismo tiempo la escuela después puede tener autonomía para tomar decisiones. No es fácil, yo no soy político, no soy yo que voy a tomar decisiones, pero la única forma es tener un buen mecanismo de evaluación del sistema educativo y conceder a la escuela autonomía. Cada escuela, yo puedo, perdone, pero yo tengo que decir eso. En Portugal hay un programa muy grande de clases del futuro. Ahora se llama ambientes educativos innovadores. Portugal es el país en Europa que tiene más clases de esas. Hay casi 60 clases de esas en diferentes partes de Portugal. Unas en el norte, otras en el sur. Nuestra aquí fue la segunda. La primera fue cerca de aquí, la segunda fue nuestra. Pero hay 60 inspiradas en la clase del futuro de Bruselas. Hay una primera fue en Bruselas. En todos los países en Europa empezaron a copiar, no es copiar, es inspirarse en esa clase. En Portugal hay 60, no hay 2 iguales. Cada escuela tiene una clase del futuro diferente, porque cada escuela sabe lo que es más importante para su escuela. Los niños en Lisboa o en Lisboa no son iguales a los niños en Oporto, no son iguales a los niños en el interior de Portugal.
Y nosotros somos un país muy pequeñito. Si hablamos de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, es completamente diferente. Por eso, cada escuela tiene que tener autonomía. Después son las municipalidades, el gobierno que tiene que hacer ese control, digamos así. Pero no es fácil hablar de políticas educativas. Hay muchos conflictos de interés. Muchos coincidimos totalmente en eso. Otra pregunta dice, ¿cuáles son tus referentes a nivel teórico sobre pedagogía? ¿Podría recomendar algunos para las personas aquí presentes? Claro que, como he dicho en la presentación, cuando estamos en la formación, cuando estamos aprendiendo en la universidad, hablamos de Dewey, hablamos de Vygotsky, hablamos de Freire, hablamos de tantos pedagogos que son actuales, no necesitamos de inventar nada, son tan actuales. Lo que podemos hacer ahora es aprender con lo que nos han enseñado y ahora podemos renovar sus ideas y poder utilizarlas con la utilización de otras herramientas. Claro que ahora hay muchas prácticas y lo que es más importante porque cuando los profesores salen de la universidad, ellos tienen toda la teoría. Y la teoría es importante, pero después cuando van a la clase tenemos que poner en práctica la teoría y eso es más difícil. Yo creo que podemos tener los grandes pedagogos siempre en la mente, pero después cuando vamos a pensar es adaptar sus ideas y conectarlas con el mundo real, el mundo de hoy. Y el mundo de hoy es imposible contornar la idea que tenemos mucha tecnología. Nosotros no queremos que nuestros hijos, yo tengo una hija con 14 años y creo que ella está dependiente de la tecnología, siempre en TikTok, siempre con Instagram, siempre con el móvil, pero yo estoy siempre en el móvil. Es fácil para nosotros criticar los jóvenes porque están siempre con la tecnología y después nosotros también estamos siempre con la tecnología. Hay que traer la tecnología para dentro de la clase y utilizar la tecnología para poner en práctica las ideas de los grandes pedagogos del siglo pasado. Muy bien, y bueno, las últimas dos dicen, si se han encontrado ustedes con alumnos donde no han tenido tecnología y cómo se han manejado, si se encontraron con jóvenes que no tenían dispositivos tecnológicos, y después si podrías ampliar sobre la colaboración entre los docentes. Ok, yo estoy leyendo porque soy Paula. Soy Paula, ¿cómo se llama? Paula, sí. No entiendo, sí. Después de... Y eso, yo no tengo ese problema en mi clase, en mi escuela, porque todos los alumnos desde segundo año tienen que tener un ordenador o un portátil o un tablet, pero lo que hacemos es un modelo de bring your own device, cada uno trae su propio dispositivo, por eso no tenemos esos problemas. Pero en Portugal, y yo trabajo con muchos otros profesores, hemos tenido todo. Teníamos un profesor, hay una historia muy engraçada en Portugal, de un profesor que estaba en el topo de una montaña donde tenía señal de internet para poder enviar sus trabajos por email para sus alumnos. Hay historias de esas por todo el mundo, pero yo creo que la solución pasa por dar o por posibilitar que los alumnos tienen los dispositivos. Los alumnos tienen que tener los dispositivos. Estamos en el siglo XXI. No, es imposible los alumnos no tener los dispositivos. Pero después lo que si no hay, la escuela tiene. En Portugal hemos tenido muchas escuelas, muchos profesores que han hecho algunas campañas de, como se dice, recoger algunos dispositivos viejos que había en la comunidad para fornecer a los alumnos para que pudieran trabajar. Tenemos que ser creativos para resolver ese problema. Bueno, estaríamos, Gabriel, no sé si querés.
seguir. Bueno, gracias Ruby, gracias a Yami y a todos los que participaron con las preguntas y a los que estuvieron presentes. Muy interesante. Como estamos un poquito pasados con el tiempo, me gustaría que Mónica entonces presentara la siguiente actividad, pero la verdad que nos quedamos muy contentos y pensando en todo lo que hemos escuchado esta mañana. Bueno, gracias Gabriel. Mi nombre es Mónica Astores, soy coordinadora de educación del gobierno de la ciudad de San Justo, un gobierno que destina, hablando de políticas educativas, el 25% de su presupuesto invierte en educación y con un sistema público municipal con instituciones educativas de nivel inicial, propedéutica y formación docente en artes y en idiomas extranjeros. Así que mucho gusto, gracias por esta participación, gracias por formar parte de este equipo de la unidad temática. San Justo había coordinado el año anterior esta unidad temática con este equipazo que estamos hoy compartiendo este trabajo tan interesante. Gracias Rui por tus aportes, por tu experiencia europea en educación, y ahora vamos a pasar a una experiencia latinoamericana, a una experiencia que nos brinda la ciudad de Medellín, a través de su expositor, Gianni Rosso Zapata, que les voy a presentar. Gianni es coordinador del Vivero del Software, Secretaría de Educación de Medellín, sociólogo, especialista en cultura política, pedagogía de los derechos humanos, magíster en psicopedagogía, con experiencia en proyectos educativos de ciencia y tecnología, proyectos de intervención en el campo social y coordinación de equipos de trabajo. Asimismo, en elaboración y dirección de proyectos para el sector público y privado en instituciones de educación superior. Experiencia de 16 años en el campo de las TICs, en apropiación e incorporación de tecnologías a los procesos pedagógicos en las líneas de educación, gobierno y emprendimiento, en coordinación de procesos en educación superior y de articulación de la media técnica en instituciones públicas, de igual manera en el análisis, diseño y dirección de proyectos sociales y educativos con inclusión de las TIC. Medellín también una ciudad colombiana con inversión en educación. Gianni va a desarrollar la exposición Educación 4.0 para la Industria 4.0. Busca promover la educación técnica y tecnológica en la ciudad de Medellín, que forme talento humano competitivo con programas de formación pertinentes que contribuyan a la productividad y competitividad de la ciudad. Adelante, Gianni, es un gusto volver a compartir experiencias con la ciudad de Medellín, ciudad del aprendizaje y ciudad creativa. Así es, Mónica, muchas gracias por la invitación, a ti, a todo el equipo. Pues para nosotros es un honor, un gusto poder estar aquí esta mañana de viernes, bueno, mañana aquí en Colombia, en Medellín, compartiendo, digamos, nuestras experiencias y escuchando también pues las que ustedes nos presentan. Yo les voy a hablar de la educación 4.0 para la industria 4.0 justamente, y es algo que pudiera parecer, digamos, un poco como traído de los cabellos, pero la verdad es que hemos estado hablando de educación 4.0 y no hemos tenido todavía como la posibilidad, y hablo en el contexto pues como mundial, de identificar qué es eso, si es una educación que se da dentro de la industria, ¿cierto? Para formar justamente las personas que trabajan allí en la industria, o si es que ese 4.0 que crece en la industria se está trayendo al escenario educativo. Poder desarrollando desde nuestra perspectiva pues lo que se ha venido haciendo aquí en la ciudad de Medellín.
Para que tengan, digamos, un contexto geográfico de la ciudad, nosotros tenemos una población de 2.508.000 habitantes aproximadamente, solo la ciudad de Medellín, y el área metropolitana, que son unos municipios que están muy cercanos a Medellín. El más lejano estará a unos 30, 40 minutos más o menos de distancia, pues la conforman 10 municipios, ¿cierto? 10 ciudades más. A eso llamamos área metropolitana. Entonces aquí, digamos que en esta área, muchas de las cosas que se hacen de manera a través de la innovación o a través de la educación, pues digamos que permean estos otros municipios, es decir, tiene el área metropolitana del Valle de Aburrá y Medellín como capital, pues, del departamento de Antioquia, una relevancia importante en este contexto. Tú lo hablabas ahora, Mónica, al principio en la introducción. Medellín es reconocida por ser una ciudad innovadora, ser una ciudad del aprendizaje. En 2017 la UNESCO nos reconoció como una ciudad del aprendizaje. También como la única ciudad en Latinoamérica, bueno, de hecho en Hispanoamérica, como centro para la cuarta revolución industrial. Esto nos perfila el componente educativo como ese capaz de promover una transformación real, pero que potencialice además todos los esfuerzos que hacemos nosotros desde la institucionalidad, desde el Estado, pero por supuesto la sociedad civil y el mundo empresarial. Aquí ya voy haciendo como una introducción a los 3 factores importantes, o lo que hemos denominado 3E: educación, Estado y empresa. ¿Qué buscamos con la educación 4.0? Buscamos promover la educación técnica y tecnológica en la ciudad de Medellín, que se forme talento humano competitivo con programas de formación pertinentes, es decir, que no estén descontextualizados de la realidad. En ese sentido tenemos la estrategia de la media técnica, que son, digamos, de acuerdo con la ley o la estructura de educación que se tiene en Colombia, pues los grados básicos están en básica primaria, que va hasta quinto de primaria. Hay una básica secundaria que va hasta grado 9º, y en grado 10º y 11, pues está, digamos, por defecto la media académica o la media técnica. Las escuelas tienen la posibilidad de escoger si quieren ampliar su servicio educativo a una formación media técnica. Y cuando hablamos de media técnica, entonces tenemos que hablar justamente de unas especialidades, una formación técnica que se empieza a dar justamente en los grados 10º y 11, con una importante característica, y es que estos estudiantes, cuando terminan esta formación, los que optan por hacerla, pues tienen la posibilidad de certificarse como bachilleres en media técnica, pero además como técnicos laborales, que es un certificado, un título que avala unas competencias y que le permite al estudiante que se le reconozcan algunas de las universidades los 2 primeros semestres por lo general, ¿cierto? De una tecnología, de una carrera profesional, pero que además lo avalan para que en su hoja de vida él pueda, digamos, ubicar allí su experiencia, o bueno, su conocimiento, sus competencias, y que pueda insertarse en el mercado laboral de manera, digamos, inmediata. Para enfocarnos un poco más como en este proceso, en esta presentación, pues nosotros basamos esto en unos enfoques, o lo que hemos, digamos, denominado nuevos enfoques creativos. Ahí podemos hablar de TIC, que pues obviamente lo conocemos todos, que son las tecnologías de información y comunicación, pero también de las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, que son las TAC. ¿Y qué propone o qué propende, digamos, estas dos categorías? Primero, que pues haya una nueva tendencia de aprendizaje de las unidades didácticas en las escuelas, que se permitan nuevas oportunidades donde el estudiante pueda idear, crear, construir, experimentar su propio conocimiento, un poco lo que planteaba el profesor Rui ahora en su intervención. Y también, pues, que la incorporación de esas nuevas herramientas de experimentación en las aulas se den de manera asertiva.
No la tecnología simplemente por la tecnología, sino la tecnología a través de un proceso didáctico, pedagógico que lleve al aprendizaje. Y que el aprendizaje, por supuesto, esté centrado en el estudiante. Nuestra estrategia global en esta administración la hemos denominado Ser Más STEM. Todos un poco tratamos el STEM como de adecuarlo o de ponerle una letra más, quitarle alguna letra, en fin. Pero en este sentido, el Ser Más STEM, y aquí pues creo que voy a centrar gran parte pues como de mi intervención, propende es por dimensionar y darle la relevancia suficiente al ser, que es el motor que moviliza todo este otro proceso de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es el ser humano, ¿cierto? Ahí incluimos las artes, incluimos las comunicaciones, incluimos todas esas otras áreas, o si se quiere lo que se ha denominado soft skills, pero todas esas otras asignaturas y habilidades y competencias que tiene la persona, más allá de las netamente técnicas como lo son la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Entonces nuestra estrategia se centra en eso, en el ser más STEM, y por eso la relevancia del ser en este proceso. ¿Cómo lo hacemos aquí en el territorio? Pues tenemos unos soportes, unas bases, ya las mencioné, pero pues es importante recalcar que la ciudad de Medellín es declarada como espacio para el desarrollo de la ciencia y la innovación, y esto tiene una estrecha relación con el ser, más allá de lo técnico. No voy a profundizar mucho, pero ustedes o muchos de ustedes saben un poco la historia que ha pasado Medellín a través de los años y lo resiliente que ha sido o que hemos sido aquí en la ciudad. Y eso tiene que ver necesariamente con el ser y la resiliencia como una característica fundamental para poder tener la ciudad en las condiciones que la tenemos hoy en día. Es un lugar además en el que se distinguen los múltiples escenarios donde se trabaja como grupo humano por un bien común, y es un escenario, lo dije ahora pero lo reitero, donde se tiene una estrecha relación entre la empresa, la educación y el Estado, y eso ha sido, digamos, un factor diferenciador y exitoso entre otros procesos de educación en la región. ¿Cómo lo queremos consolidar este enfoque? Que ya lleva, pues, de hecho, un año. Anteriormente se denominaba STEM más H, pero desde el año anterior, cuando empezamos el año anterior en esta administración, lo hemos denominado Ser Más STEM, justamente pues como para integrar, digamos, todas esas otras habilidades y competencias del ser humano a los procesos, a los enfoques STEM. La consolidación se da primero al entenderlo como un proceso integral que conversa con el Estado, con la empresa, la educación y con las redes para la pertinencia educativa, es decir, una educación en contexto. También a partir de políticas públicas dirigidas al desarrollo del ser, el saber, el hacer y el vivir en comunidad, y todo eso lo recoge nuestro plan de desarrollo municipal denominado Medellín Futuro. Por supuesto que las empresas o el sector productivo en este caso tiene una gran participación porque esa armonía o esa articulación se ha mantenido a través de los años. Medellín inicialmente era considerada una ciudad industrial en el país, posteriormente pasó o ha venido, digamos, desarrollándose como una ciudad de servicios, o sea que se ha ido transformando también a través de los años. Y en ese sentido la educación no se puede desconectar de ese proceso o de ese desarrollo económico de la misma ciudad. Tenemos unas líneas de implementación de la estrategia Ser Más STEM en la ciudad, articulaciones con apoyo externo, ahí tenemos participación en diferentes redes STEM, en Latinoamérica, en Europa también. Tenemos también la incursión o implementación del enfoque en las instituciones educativas de la ciudad, principalmente en las instituciones educativas públicas. Tenemos una formación específica con docentes en didáctica y pedagogía para el STEM. El STEM es un enfoque, no es una metodología, y en ese sentido,
pues hemos querido justamente tener esa premisa en las instituciones educativas y que se promueva sobre todo la integración de las asignaturas y que se puedan trabajar proyectos de manera integrada, pero no desconectados de la realidad de la ciudad ni del país, ni del mundo, por supuesto. Entonces ahí cobran vigencia los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el plan de desarrollo nuestro y las problemáticas que tenemos, por ejemplo, aquí en la ciudad, para que todos esos proyectos, que además consideramos que sean a través del aprendizaje basado en proyectos, a través del aprendizaje basado en problemas, tengan soporte en la realidad. La media técnica, ya les mencioné que es una estrategia importantísima que tenemos acá. Nosotros en el escenario público tenemos 229 instituciones educativas, 220 de ellas son susceptibles de tener el proceso de media técnica, porque de esas 229, 220 tienen bachillerato, y obviamente esta formación se da en 10º y 11, y hoy en día tenemos ya el 91% de las instituciones, de todas nuestras instituciones, con un proceso, un programa de media técnica. No les he dicho que tiene, o sea, qué programas tienen la media técnica, pero van, digamos, desde desarrollo de software, desde diseño gráfico, programación de software, pero también hay electricidad, hay electromecánica, tenemos salud, programas de salud, de asistencia en temas de odontología, tenemos deportes, tenemos recreación también, formar nuestros estudiantes en todas estas áreas del conocimiento. Y bueno, una gran cantidad de programas que no solo están soportados en lo técnico, sino también en temas de humanidades. Y unos semilleros importantísimos también, esto sí muy centrado en el tema técnico, aparte de la media técnica. Nosotros tenemos una sede, que es donde me encuentro en este momento, que se denomina el vivero del software. Aquí no tenemos muchas maticas ni muchas plantas, pero sí tenemos, digamos, muchas posibilidades de formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes en procesos como codificación de Arduino, en programación, diseño, procesos de innovación, todo el mundo de 3D, la robótica, que ya me va a tomar una diapositiva más para explicar lo que hacemos con robótica, y las energías renovables también. Entonces, eso lo hacemos incluso con niños de primaria, ¿cierto? Obviamente con unos contenidos un poco más digeribles para esas edades, pero para ya los un poco más grandes, los jóvenes entre 14, 15, 16 años, que ya están, digamos, a puertas de salir de su proceso educativo en la formación básica. Tenemos algunos contenidos un poco más complejos, pero muy exitosos además. Y un enfoque de género que también ha sido importante en la ciudad, porque hemos descubierto que las mujeres, sobre todo para el tema de desarrollo y de programación de software, tienen unas competencias y unas cualidades y calidades que las hacen destacarse, incluso cuando pasan al proceso ya o se integran más bien a la labor productiva. Entonces, en ese sentido, hemos querido visibilizar y potencializar mucho el proceso con mujeres, sobre todo en liderazgo, en competencias ciudadanas, competencias científicas, habilidades investigativas, pero también en el tema técnico, para lo cual pues han sido para nosotros un apoyo muy importante y una grata sorpresa además, porque antes no participaban tantas mujeres en estos procesos técnicos. Hoy en día podemos decir que estamos en un 49-50, más o menos, cuando anteriormente la participación de las mujeres estaba como en más o menos un 27-28% respecto a la participación de los hombres en estas formaciones y en estos procesos técnicos. La robótica educativa, desde aquí mismo, desde esta sede del vivero del software, que hace parte de la Secretaría de Educación de Medellín, pues ofrecemos con nuestros ingenieros también estos semilleros, aparte de los aliados, que tenemos la fortuna de tener unos aliados importantísimos, entre ellos Microsoft, Google, bueno, y otra, Intel, por ejemplo, Oracle. Entonces, son temas muy técnicos, lo sabemos, pero a la parte de que
estos temas técnicos se están llevando a nuestros estudiantes, pues nosotros también estamos llevando ese proceso de fortalecimiento de habilidades y competencias del ser. Aquí, por ejemplo, en el tema de robótica, aunque hablamos de electrónica análoga, electrónica digital, robótica y programación, también hacemos un proceso muy interesante de proyecto de vida con los estudiantes, para que no solo esté formado el estudiante en un tema técnico y sea muy destacado en ellos, sino que también tengan la posibilidad de ser unos profesionales íntegros más adelante. Y con esto me voy despidiendo por ahora, ¿cierto? Quiero dejarles simplemente como las cifras de lo que hacemos acá en la educación media técnica. Nosotros tenemos 23.118 estudiantes, de los cuales, miren ustedes, el 12.679 son mujeres. Aquí ya no hablamos solamente de temas técnicos, sino de toda la media técnica, porque incluso aquí hay temas de diseño de moda, de gastronomía, de turismo, de asistencia comercial, pero también los que les planteaba ahora, pues de desarrollo, de software, de programación y demás. Y tenemos 341 docentes con un proceso en formación STEM. Quedo abierto pues a sus inquietudes, agradezco mucho este espacio y poder compartir lo que venimos haciendo, y quedamos muy abiertos acá en la ciudad de Medellín para cuando ustedes también tengan no solo inquietudes, sino apoyo o aportes pues en torno a estos temas. Gracias, Gianni, sobre todo por el respeto del tiempo, por la claridad de la presentación, y porque siempre en cada una de las participaciones de la ciudad de Medellín en las reuniones de unidades temáticas nos van abriendo un panorama nuevo para Latinoamérica, siempre ustedes innovando específicamente en programas de aplicación a nivel estatal en relación y en comparación a una experiencia europea tan interesante e importante como la que ha hecho RIU. Ambas propuestas innovadoras, tecnológicas, en dos realidades totalmente distintas del planeta, pero que a su vez suman al momento de pensar cuáles son los paradigmas conceptuales que van a ir transformando esta escuela que se viene, esta escuela que el futuro es hoy, esta escuela en la que todos los que estamos aquí en estos rectangulitos estamos pensando, aportando, generando y creando nuevas maneras de construir el conocimiento. Gabriel, creo que tenemos tiempo o no para alguna pregunta. Sí, tenemos. Ahí Yami, no sé si has visto alguna en el chat. No las he visto todavía, Gabriel, pero déjame... Desde ya también muy agradecido a la ASI Medellín por las participaciones, por poder generar estos vínculos de intercambio de experiencia específicamente con la unidad temática, cada vez que como Mercociudades nos dirigimos a la ciudad para poder intercambiar experiencias de este tipo. Vos hablaste, sí, a mí me quedó una idea tuya, Gianni, la categoría de las 3 E, educación, Estado y empresa, porque realmente llevar adelante esta innovación de la educación 4.0 para la industria 4.0, tal cual como lo planteaste y lo clarificaste, tienen que ir de la mano el Estado, la empresa y la propuesta pedagógica. ¿De qué manera las empresas o cómo las empresas se convierten en aliadas en este proyecto? Mónica, es un círculo, digamos, virtuoso, porque son las empresas quienes demandan también un personal calificado para también ir innovando y evolucionando en todos sus procesos. Pero ellos no son instituciones educativas, las instituciones educativas somos nosotros.
Entonces, lo que se hace es que en el buen relacionamiento y la articulación que ha habido históricamente en Medellín en ese sentido, pues nos sentamos a través de los clústeres que hay en la ciudad, bien sea de salud, de energía, de moda, de turismo, y con ellos de manera concertada se plantean unos programas que de acuerdo con lo que ellos necesitan. Y nosotros con las universidades que nos apoyan en la creación de esos programas, pues hacemos ese diseño justamente de los mismos. Y esos diseños, cuando están listos, es lo que llamamos técnicos laborales, y por eso la media técnica tiene, digamos, esa doble certificación. La traemos a la educación, digamos, media, ¿cierto? A los grados 10º y 11. O sea que son nuestras universidades o nuestras entidades prestadoras del servicio de educación, por lo general de educación superior, las que nos diseñan esos programas de acuerdo con la demanda del sector empresarial, y nosotros financiamos, por supuesto, todo este proceso desde la institucionalidad, desde la Alcaldía de Medellín y desde nuestra Secretaría, por supuesto, y lo llevamos a los colegios. Entonces, nuestros estudiantes, cuando salen de los colegios, pues ya tienen, digamos, no solo una visión clara, sino un campo en el cual se pueden desarrollar sin ningún problema, pueden continuar sus estudios además, pero también pueden insertarse en el mercado laboral, porque las empresas están esperando justamente que nuestros estudiantes salgan y los puedan vincular. Y la metáfora del vivero del software, para cerrar, realmente cuando te presenté, cuando me llegó tu presentación, tu hoja de vida, vivero del software, o sea, ¿qué es el vivero del software? Bueno, lo explicaste y ahí pudimos entender qué se hace allí en ese lugar. Así es, aquí manejamos todo el proceso de la media técnica, la estrategia es ser más STEM. Yo te dije que no había muchas plantas o matas, pero la verdad es que estamos rodeados en Medellín de mucho verde, afortunadamente. No tanto como antes, pero todavía hay verde. Pero acá sí hacemos semilleros con los niños, o sea, formación desde muy chiquitos y en torno a la programación, al desarrollo de software, a la robótica. Muchísimas gracias, Gianni, y te doy la palabra a Gaby o Rafa. Perdón, compartieron una pregunta acá que dice, Gianni, si las empresas aportan económicamente. Esa es una muy buena pregunta porque pues, en algunos casos se dan y patrocinan y a través de algunas becas para que, digamos, nuestros estudiantes puedan continuar sus estudios en educación superior cuando salen del bachillerato. Pero no es una generalidad. Se ha dado, sí, pero por lo general, digamos, este proceso es financiado con recursos públicos a través de la alcaldía y a través de nuestra Secretaría de Educación como entidades obviamente públicas. Muchas gracias. Gabriela, Rafa. Sí, Rafael, por favor, si querés hacer un cierre. Está silenciado. Sí, ahí me di cuenta. Bueno, muchísimas gracias, Gianni, por esa clarísima exposición, por estas estrategias que como ciudad se llevan adelante. La verdad que es muy interesante escuchar. Así es que, bueno, nos llevamos también muchos elementos de valor para pensar en nuestras propias realidades. Reiterar el agradecimiento a Rui Lima. Rui, muchísimas gracias. La verdad que nos has dejado muchos conceptos para pensar, para repensar nuestras prácticas educativas en este contexto particular. Así que agradecidos profundamente desde todo el equipo de la Unidad Temática Educación, desde Mercociudades, por tu participación, por tu generosidad. Muchísimas gracias. Llegamos al final de este encuentro. La idea creo que ha sido lograda, presentar un esquema de reflexión a partir de experiencias, a partir de conceptos,
que nos sirven, que nos ayudan en nuestras prácticas. Y quiero agradecer profundamente a todo el equipo de la unidad temática, a Mónica, a Yamila, a Gabriel, a todo el equipo de la Secretaría Técnica Permanente, a Tania, a Kate, a Jorge, a Cami. La verdad que es un equipo que permite trabajar en estas condiciones y que nos permite encontrarnos. Y a todas y todos ustedes que se han hecho presente en esta invitación, esperamos que haya servido, que estas reflexiones, estos conceptos nos interpelen, nos hagan pensar y sobre todo nos hagan posible que nuestras realidades educativas, en aquellas cuestiones que podamos modificar desde las ciudades, realmente podamos incidir y podamos trabajarlas para mejorar, dándole oportunidades a cada una de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestras personas mayores también, porque el proceso educativo es y dura toda la vida. Así es que simplemente yo para agradecer y despedir, no sé si Tania o Jorge quieren brindarnos unas palabras, pero con esto cerraríamos y bueno, esperemos que nos volvamos a encontrar. Tenemos desde la unidad temática pensadas algunas otras actividades en lo que resta del año, así es que seguramente vamos a estar encontrándonos, les va a llegar la invitación a esas actividades y esperemos y estamos seguros que van a ser de mucho provecho. A todas las ciudades, representantes de distintos países, muchísimas gracias por haber estado presentes.